¿Cómo fueron tus comienzos en esto del hip hop, o del rap? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste? Pues mis comienzos, que más o menos estamos hablando de que yo creo que fue en el 96, que no paraba de escuchar The Fugees, el disco de The Score, y eso me volvió loca. Y ahí empecé a indagar en toda la música afroamericana, que yo ya venía escuchando muchos grupos de soul, de pop negro también, como En Vogue o Eternal. Claro, en aquel momento tenía 15 años y entonces empecé a descubrir el rap y el rap en español, grupos como CPV, Violadores del Verso y algunas chicas también, como Ariana Puello, la Mala Rodríguez, que sigue ahí. Y bueno, y eso digamos que fueron un poco los inicios de mi gusto musical y fue la manera de que penetró en mí. Entonces empecé a escribir en mi habitación, como hacemos todos, con bases que me hacía yo, porque en aquel momento internet pues prácticamente era algo, mecanismos prehistóricos para descargarse música y demás, entonces era muy difícil, así que me hacía mis loops con las cintas de cassette y así eran un poco los beats sobre los que yo solía escribir. Entonces siempre me gustó mucho escribir y me empecé a relacionar en el ambiente del hip hop vigués. Empecé a grabar mis primeros temas en 2003 y de ahí hasta aquí, en 2021, que desarrollé mi carrera en ese género musical, en el hip hop soul, que realmente es lo que a mí me mueve y me motiva. ¿Cómo fue para ti, siendo chica, entrar pues en un género tan predominantemente masculino? Ser mujer te condiciona en todos los aspectos de la vida profesional. Entonces, al principio, digamos que no era tan consciente de que era una limitación. Pero sí que es cierto que que hoy en día pasa igual, ¿no? Si no cumples una serie de patrones, una serie de conductas, si no eres de esa manera que espera un mercado hecho en una cultura machista, pues al final en cualquier género, igual en el hip hop es más evidente, pero al final siempre te va a repercutir en todo lo que hagas. Tienes un techo, tienes un límite y si quieres ser diferente, auténtica y pasarlo, lo vas a tener mucho más difícil. Te van a poner esos límites de qué estás haciendo. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? ¿No? Si es mi visión del arte es femenina, mi visión del mundo profesional es femenina, ¿por qué tengo que entrar dentro de un patrón que está hecho para mí? No. Entonces, siempre te vas a encontrar con dificultades que te asombran, que no te esperabas. En todos estos años, casi 20 años, me he encontrado y me sigo encontrando con un montón de cosas distintas que no me esperaba para nada, incluso que hay matices, ¿no? Son muy pequeños, pero cosas como que te estén explicando continuamente cómo tienes que enviar los audios, cómo tienes que grabar, cómo tienes que comportarte y te quedas como, ¿me lo estás diciendo tú a mí? La que lleva haciéndose su carrera y bordándose sus pasos soy yo. Soy yo la que se tiene que preocupar por hacer las cosas bien. ¿Dudas acaso de que no lo he hecho bien hasta ahora? Yo no tengo ninguna duda. He hecho muchas cosas mal, que he tenido que aprender a hacerlas y no necesariamente he tenido que seguir ese patrón o esa conducta preestablecida. De todas formas, evidentemente está cambiando. Esto pasa en todos los géneros musicales, no es algo propio únicamente del hip hop. Y eso siempre me gusta remarcarlo, porque es cierto que dentro del hip hop esta pregunta siempre cae. En todas las entrevistas que he hecho en mi vida siempre cae. Y también quiero descriminalizar de alguna forma nuestro género porque no es más machista que cualquier otro. Háblame un poco entonces sobre tu futuro y bueno, qué tienes en mente. Mis futuros proyectos, o mejor dicho, mis presentes proyectos. Ahora mismo estoy trabajando en mi nuevo disco, que aparte de tener varias colaboraciones con gente maravillosa, artistas
reconocidos, cada uno en su género, en su habilidad. Y estoy muy contenta porque está siendo el resultado de un par de años de reflexiones y de pensamientos. Son canciones que he hecho entre Madrid, Moaña y algún otro sitio por ahí que ha cuadrado, Talavera de la Reina, ¿sabes? Pero al final, básicamente, este nuevo disco, que tendré como adelanto 2 singles, un videoclip que ya está grabado y algún videoclip más que lo acompañará, básicamente es una nueva etapa de mi proceso creativo. Y ya te digo, estoy muy contenta, con muchas ganas. La pandemia nos ha hecho tener que frenarlo un poco, pero también eso, o sea, saco cosas positivas de todo ese proceso, ya que me ha dado para ir depurando, para pensar cómo quería sacarlo. Y bueno, espero que esté en breve, en pocos meses, que dé a luz y que guste y a ver qué pasa. Pero desde luego lo que espera al público es un disco con nuevos sonidos. Quizá no sea un disco como fue Pelea en su momento, sino que es un disco mucho más abierto, con sonidos afrobeat, con otro tratamiento vocal y otro tipo de letras. De hecho, considero que he abordado las canciones desde planos diferentes a otros discos anteriores, pero es que bueno, al final es un poco lo que busco como creativa, crear conceptos tanto audiovisuales como sonoros distintos, nunca repetirme, no hacer lo mismo, porque si no esto sería un aburrimiento total. Estaría el agua sucia. Exacto, estaría el agua sucia. Hay que renovarla. Hay que renovarse y hay que intentar sacar cosas distintas porque para eso sirve el proceso creativo y sobre todo para diferenciarte de otras cosas que están saliendo y siempre dejar un sello de identidad, una huella que al final eso es bueno. Depurar ya. Oh sí. Agua sucia. Yeah.